Urte asko pasa dira, gure proiektua ehuntzen eta saretzen hasi zela eta gaur, beste batzuek ipinitako hasiak batzen gaude. Orain, hasiak ereintzea guri dagokigu, etorkizunean fruituak beste batzuek behatzeko. Eskerrak ere, gure aldeko babesa eman diguten herritarrei, eta baita, beste aukera batzuk hautatuz ere, herriaren onena desio duten herritar guztiei. Ta noski baita ere, Arrigorriaga Garari bide honetan bide lagun izateagatik. Eta gogoan ere momentu honetan gurekin egon ezin diren Arrigorriagatarrak, arrazoi politikoengatik urrun daudelako edo gaixotasunagatik edo dana dalakoa gure artean egon ezin direlako. Esan nahi dizuet, humiltasun osoz, nire honena emateko prest nagoela, eta arrazoi asko daude arro sentitzeko. Emakume alkate izateko arro, proiektu honen partaide izateagatik arro, Arrigorriagatar izateagatik arro eta Euskal Herritarra izateagatik ere oso arro. Batzutan, ametsak errealitatea bihurtzen dira, bizi dezagun ametsa eta jarrai dezagun amesten etorkizuna. Bitartean, maite dugun herri honen alde lan egin dezagun, amesten dugun herria lortzeko. Eta ez ahaztu, jende txiki askok, leku txiki askotan, gauzak txikian eginez, mundua alda dezake. Bihotz-bihotzez, eskerrik asko. Asko hitz egin da, azken hauetan partido politikoen artean, eta batez ere, maite arrazoia duzu, elkarrizketa hitza izan da aipatuena. Espero dezagun kalitate politiko nahikoa erakutsial izatea gobernuan egongo zaretenon partetik, gure lana atzera joaten ez ustea baino, aurrera joan araztea izango dela. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra preocupación, ya que el pasado miércoles, cuando Arrigorriaga Gara nos comunicó que había alcanzado un acuerdo con Bildu, o por cierto, un poquitín antes de enterarnos por la prensa, también nos dejó claro que iban a poner a prueba este acuerdo y que a la primera de cambio estaban dispuestos a presentar una moción de censura y a unirse a los grupos de la oposición para formar otro tipo de gobierno. Esperemos que como fruto de esta desconfianza Arrigorriaga no tenga que sufrir ningún tipo de consecuencia negativa, porque lo que tenemos entre manos no es sino el futuro de nuestros vecinos y vecinas que no están ni para juegos ni para pruebas. La maniobra deshonesta de Arrigorriaga Gara descubre que la decisión estaba tomada previamente y que solo habían intentado lavar la cara reuniéndose con los socialistas de Arrigorriaga. Cuando se lo hemos recriminado, han rematado la faena diciendo que tenían la clave de la moción de censura en cualquier momento. Así las cosas, se ponen de manifiesto que este nuevo pacto de gobierno nace herido de muerte. También queremos advertir a Arrigorriaga Gara que tomar parte de un gobierno 6+2 con la izquierda nacionalista es incompatible con velar por el interés general y es incompatible con la ecuanimidad. Es una toma de posesión de la alcaldía, no entendemos ahora las pataletas de quienes no han podido entrar en este juego única y simplemente porque no han sabido negociar. Y no han sabido negociar porque nuestro grupo es un grupo independiente, evidentemente no tiene ideología y en principio ha estado abierto a hablar con todo el mundo, cosa que no han tenido los demás. En concreto el Partido Socialista, que decía que no tenía líneas rojas, y evidentemente tenía una línea roja y bien gorda con Bildu, que no quiso ni sentarse a hablar. Nosotros hemos hablado con todos, evidentemente tenemos un poquito más de afinidad porque hemos estado en la oposición y la pasada legislatura, hay que recordar que no ha sido una legislatura fácil estar en la oposición con un partido, el PNV, junto al PSOE, que ha estado haciendo un rodillo constante contra nosotros, no nos ha dejado participar absolutamente en nada. Y luego nos ha llamado mucho la atención que en las reuniones hablaran de tolerancia. Nuestro grupo ha hablado con todos para llegar a una negociación que permita a Arrigorriaga contar con ese cambio que entendíamos que era necesario, pero era un cambio de actitud, no era un cambio de partido político, era un cambio de actitud en permitir a todos los grupos participar del gobierno de Arrigorriaga, porque así lo entendemos, porque entendemos que cada candidato representa un número de votantes en Arrigorriaga y tiene que ser escuchado, no tiene que ser ninguneado como hemos sido la pasada legislatura, repito. Con Bildu lo tuvo bastante fácil porque ellos en un primer momento pues pusieron voluntad de hablar, voluntad de escucharnos. Sin embargo, con el PNV pusimos una cosa encima de la mesa, que era lo que nosotros llevamos en el programa, el primer punto del programa, que es que el alcalde se bajara el sueldo, como estaba en la legislatura anterior, que era uno de los motivos porque nosotros entendíamos que la gente del pueblo pues había pedido cambio y había castigado al PNV.
en las elecciones. Entonces, ese punto no se cumplió. Ellos no querían bajarse el sueldo. Y eso lo debe saber el pueblo de Arrigorriaga. El PNV se negó a bajarse el sueldo para empezar a participar en una negociación. Y bueno, a nosotros no nos quedó otra alternativa que votar pues, la candidatura más honesta en esta negociación. Es lo que se merece Arrigorriaga.